tema, voy a compartirles, el tema que voy a compartir es cómo debemos de vivir como cristianos. ¿Cómo debemos de vivir? ¿Cuántos sabemos que la religión complica las cosas? ¿No? La religión nos complica las cosas. Cuando Jesús llegó a Samaria, ¿recuerdan la historia que Jesús fue al pozo de Jacob y de repente llegó la samaritana y Jesús le empezó a pedir, dame de beber, y Jesús le dijo, mira, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías a él, y ella dijo, bueno, pero si no tienes de qué, en qué sacar agua, ¿cómo es que me dices que me vas a dar de beber? Y entonces entraron en una plática. Jesús estaba tocando algunas cosas, hablando de la sed que tenía, de la hambre que tenía, de la sed que la gente tiene. Y de repente Jesús le dice, oye, tráeme a tu marido. Y la mujer dijo, pues, ¿cuál de los 6? Y la mujer le dijo, Señor, pues no tengo marido. Y Jesús le dijo, mira, pues, es cierto, porque 6 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Entonces ella le dijo, Señor, parece que tú eres profeta. Y después ella se empezó a decir, mira, los samaritanos dicen que en este monte se debe de adorar, pero los judíos dicen que en Jerusalén se debe de adorar. Y lo que estoy diciendo es que la religión complica las cosas, ¿verdad? Unos decían, la forma correcta de adorar es así. Otros decían, no, la forma correcta de adorar es así. Y hoy en día tenemos tanta discusión y tanta cosa tan compleja que nos dicen, ¿no? Es que el cristianismo o la doctrina sana es que es de esta manera, es de esta forma de pensar, y otros dicen, no, es de esta y tal
forma. Y nosotros tendemos a complicar, los teólogos y a veces los pastores tendemos a complicar la vida cristiana. Y a veces se nos pone tan complicada la cosa. Nos dice, para que tú seas un buen cristiano, primero tienes que ir a un preencuentro. Y luego ir al encuentro. Y después del encuentro, al posencuentro. Y luego del posencuentro, tienes que ir a la escuela de líderes. Y ya que estás en la escuela de líderes, tienes que ser siervo en una célula. Y después tienes que empezar a ser líder de una célula. Y después tener tus 12. Y bueno, ya hasta me cansé. Y tienes que ir lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo a la iglesia y tienes que hacer esto. Y nos complicamos la vida cristiana. ¿Cuántos sabemos que la cosa es más simple? La cosa es más sencilla. Y tenemos que volver a lo sencillo. Y el pasaje que yo quiero compartirles hoy lo encontramos en 1 Pedro capítulo 2, versos 11 al 12. Primera de Pedro 2, 11 al 12. Dice así, 1 Pedro 2, 11 al 12. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Entonces aquí nos habla de tres cosas que el creyente tiene, cómo debe de vivir el creyente. Nos habla de tres atributos que describen cómo nosotros tenemos que ser como cristianos. O sea, la cosa es simple. Amén. La cosa es sencilla. En realidad, podríamos decir que esto es el ABC de cómo nosotros debemos de vivir como cristianos. Y la primera cosa que vemos aquí, que Pedro describe la vida cristiana, dice: amados, les ruego como extranjeros, ¿y qué? Y peregrinos. La primera cosa que nosotros tenemos que saber como creyentes es que nosotros somos extranjeros, ¿y qué? Y peregrinos. Peregrinar, o la palabra peregrino o peregrinar, quiere decir el trayecto que nosotros corremos o avanzamos desde nuestra casa a un lugar de adoración. Eso es un peregrino. Es muy común para nosotros saber que en determinada época del año, en febrero, vienen los chalmeros, ¿no? Y están por la Carolina y se juntan y suben, vienen de sus hogares de diferentes lados, no sé si vienen juntos o revueltos, no sé, pero llegan ahí y entonces suben para llegar a un lugar de adoración. O sea, van a bailar a charla, van a ir a un lugar de adoración.
Pues la Biblia cristiana se describe así de nosotros. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero estamos de paso. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí solamente somos extranjeros y ¿qué? Peregrinos. Vamos de paso. Vamos hacia un destino final. Eso es un peregrino, alguien que está de viaje hacia un destino final. Solamente estamos aquí de una manera temporal. Este mundo no es nuestro hogar. Eso somos tú y yo. Estamos de paso. Y nuestro destino es un lugar sagrado. Amén. Nuestro destino es los cielos. En Jeremías capítulo 35, verso 7, dice de la siguiente manera este pasaje. Dice: tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra donde son, ¿qué dice? Peregrinos. Miren lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Les está diciendo: ¿saben? Ustedes van a ir como peregrinos. Salieron de Egipto hacia la tierra prometida. Ese es un peregrinaje, ¿sí? Porque va uno del lugar donde uno habita a un destino que es un lugar sagrado. Y el pueblo de Israel dice que iban peregrinos, pero les dice: ¿saben qué? Cuando ustedes vayan por esa tierra que yo les he prometido, cuando vayan a ese lugar, dice, ustedes no van a plantar viñas, no sembrarán simiente, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos los días. ¿Alguna vez has hecho, te has quedado en una casa de campaña? ¿Has ido de campamento? ¿Es cómodo? No. En la noche no hay baño. Te dan un palito los Boy Scouts, ¿verdad? Para que, si tienes necesidad, pues vayas afuera, ¿verdad? ¿Para qué es el palito? Pues para escarbar. Como el de Ups, ¿no? Que dijo, ¿cuándo es? ¿Antes o después se escarba? Se lo saben, ¿verdad? Pero no es cómodo, porque somos extranjeros y peregrinos. El peregrinar aquí no es cómodo. Dice que se van a quedar en una tienda. Cuando estaba leyendo esto, estaba buscando estas citas, y yo estaba diciendo: Señor, en realidad no hemos entendido que no podemos acomodarnos en la tierra. ¿Sí? Y el problema es que nosotros como creyentes nos hemos acomodado, nos hemos acostumbrado a este hogar terrenal. Estamos contentos con lo que la cultura nos ofrece. Medimos el éxito a través de los metros cuadrados que tiene nuestra casa o nuestro terreno, nuestra propiedad. Porque la gente mide su bienestar por lo que tiene. Estaban
estaba yo contestando un estudio y decía, ¿cuántos metros cúbicos tiene su casa? Uy, que está bien chiquita. Dice 4 cuadrantes. Porque medimos el éxito por los metros cuadrados, por la cantidad o por el lujo de nuestros automóviles, la calidad que tienen nuestros vehículos, cuánto recibimos de jubilación, la calidad de nuestra cocina, la calidad de nuestra cocina. Aquí nos estaba diciendo que ahí en el paraíso estaba una cocina, estaban viéndola y la pura cocina valía 800,000 pesos. Y a veces nosotros medimos el éxito o nos acostumbramos a este tipo de vida, pero si nosotros queremos vivir como cristianos, tenemos que vivir como extranjeros. Voy a repetirlo, como peregrinos y ¿qué? Y extranjeros. Y una de las razones es que nada nos vamos a llevar. Nada nos vamos a llevar. Decía el hermano Wayne Myers, dice, yo no he visto un ataúd, un cortejo fúnebre con una mudanza atrás. Solo que sea el velorio del Mencho, ¿verdad? Se peleó. Dice que eran toneladas de flores que llevaban camiones a su sepelio. Pero nada absolutamente nos vamos a llevar. Nosotros debemos de pensar de una manera diferente. Deberemos de pensar que vamos a vivir 10,000 años la eternidad. Amén. Aleluya. ¿Qué se compara 10,000 años en la eternidad que los 80 a 90 que llegamos a vivir en esta tierra? Así que nosotros debemos de pensar de esta manera. Debemos de pensar que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestros días verdaderamente buenos lo serán porque el reino de Dios está cerca para nosotros. ¿Cómo estás viviendo? Como un extranjero. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos conscientes de que nosotros solamente estamos aquí de paso? ¿Te levantas por la mañana anhelando la eternidad? ¿Te levantas en la mañana diciendo, Señor, ya ven, Señor, ya ven? Estaba yo escuchando en la mañana, les he comentado en las mañanas, domingo en la mañana, prendo la televisión, el internet y veo en YouTube a uno o dos iglesias que me han bendecido a través del tiempo. Una es la iglesia de Victory, que hemos tenido misioneros de ellos aquí. Me gusta mucho la alabanza. Y después escucho la predicación de Jentezen Franklin, se llama él. Lo escuché hace años por primera vez en un evento que hablaba sobre el Pentecostés, celebrando el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo en la calle de Azusa. Y desde ahí yo me gusta lo que él enseña, lo que él predica.
Y aparte, antes de que él predicara, estaba otro pastor que está hablando mucho de este tema que voy a mencionar, que está hablando mucho de la venida de Cristo, de que Cristo ya viene. John Bever se llama, y él está hablando mucho de que entendamos que Cristo viene, que tenemos que estar preparados, que si estamos hablando y estamos escuchando que Cristo viene, la respuesta que nosotros debemos de tener es estar preparados. Y Jentezen Franklin empezó una serie hablando de que Cristo viene. ¿Y cuántos de nosotros nos levantamos cada mañana y le decimos: Señor, ya ven? No, o no quieren que venga, o dice: es que tengo planes, es que voy a hacer esto, quiero alcanzar esto, quiero casarme, Señor. Pues apúrate, porque ya Cristo viene. Y si no te apuras, tu opción es las bodas del Cordero. No entró, ¿verdad? Ríanse, por favor, si no me va a broma. Fue broma. Pero ¿cuántos nos levantamos con la expectativa? Señor, ven pronto. Ya quiero estar en el hogar celestial, en las moradas celestiales. Y lo cierto es que Él ya viene. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y la Escritura nos lo dice. Hace unos días, hace unos domingos, les mencionaba que en las Escrituras, de cada 30 pasajes de la Escritura, uno habla de su segunda venida. Uno habla de que Cristo viene pronto. En Hebreos capítulo 11, verso 13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos, aceptando con gusto y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Dice que ellos caminaron por la fe y recorrieron el camino, el peregrinaje, conscientes de que estaban de paso en esta tierra. Y dice que aún no recibieron lo que habían prometido, pero dice que lo vieron de lejos, lo contemplaron, porque su mirada estaba puesta en el hogar celestial. ¿Dónde está tu mirada, hermano? ¿Dónde está nuestra mirada? Por eso Colosenses dice que pongamos nuestra vista en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no estemos mirando las cosas de la tierra, porque si ves lo que se ve en la tierra, tú te vas a desanimar, tú te vas a desalentar. Cuando vemos lo que pasa en la tierra, nos desanimamos. Pero cuando nosotros alzamos nuestra vista, entonces miramos las cosas de arriba, donde está sentado Cristo. Y dice que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando miramos hacia arriba, en la mañana, cuando yo vi ese video que les mandé, que habla del Salmo 24, yo me estaba gozando, porque al final dice: alzad, oh vuestras cabezas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. ¡Aleluya! Él viene pronto.
y tenemos que alzar nuestra vista. Nuestra vista tiene que estar arriba y no abajo, en las cosas terrenales, en las cosas que se acaban con el uso, con el tiempo, que perecen. Somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. La segunda cosa que nos dice este pasaje, dice peleen como soldados, el punto 2 dice peleen como soldados. Dice, les ruego que se abstengan de las pasiones carnales que combaten. ¿Contra qué? Contra el alma. En 2 de Timoteo 2, 3 al 4 hay un verso que siempre, la primera vez que lo oí predicado, lo había leído, pero un día lo oí en la escuela bíblica cuando era estudiante, en la escuela bíblica. Yo creo que estaba en primero o segundo año cuando mucho, y sentado yo escuchaba al predicador y citar este versículo, y como fue un choque, quizás por la situación que vivíamos en la escuela. No era fácil estar en la escuela bíblica en ese tiempo, y las necesidades eran, pues, a veces apremiantes. No sé, alguna vez les hemos contado, pero mis compañeros de clase nos dormíamos en literas. Estábamos 4 o 6 juntos, que éramos muy unidos, pero hubo un momento en que, bueno, permiten, leo el pasaje, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y estando allá en la escuela bíblica, habíamos decidido servir a Cristo, pero pasábamos pruebas, y hubo un momento en que, porque cuando le llegaba dinero a alguno de nosotros, todos teníamos. Esa era la bendición, ¿verdad? Pero hubo un momento en que, pues, a nadie le llegaba, y teníamos un jabón como para 6. Un papel de baño para 6, y nos duró, no sé cómo lo hicimos. Que dicen que si ahora no te alcanza papel de baño, mejor uses periódico, ¿no? También fue chiste y político. Y en esos momentos de sufrimiento, de penalidad, vino esta palabra predicada. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Si crees que el mundo te va a tratar bien cuando te convertiste, Jesús dijo, vengo a poner espada aquí en la tierra, y los enemigos del hombre van a ser los de su casa. No estoy hablando de tu marido, hermana, o de tu esposa, pero sí entendemos que vamos a tener conflictos, que vamos a tener luchas como creyentes, y tenemos que saber que nosotros somos, ¿qué? Soldados de Jesucristo. Aleluya. ¿Cuántos soldados de Cristo hay? Hay un viejo corito que dice así: soldado soy de Jesús. O sea, nosotros luchamos en contra del pecado, porque somos soldados. Dice, sufre como buen soldado penalidades como buen soldado de Jesucristo. Así que como creyentes nosotros nos vamos a encontrar
en un combate, como dice aquí, que combaten con las pasiones carnales, que combaten ¿contra qué? Contra el alma. Tenemos una lucha y tenemos un combate, y no necesariamente, en primer lugar, no es con la gente, porque la Escritura ya nos advierte que nuestra lucha no es con qué, contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero principalmente tenemos una lucha contra nuestra carne. Amén. Miren lo que dice Gálatas capítulo 5 verso 17: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha que nosotros tenemos que pelear. Dice que la carne se opone a las cosas del espíritu, y el espíritu es contra la carne. Dice que se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Así que tú y yo tenemos que combatir, primero que nada, con nosotros mismos. Tenemos que pelear contra nuestra propia carne. Ahí decía otro himno: la carne y el espíritu tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo y el espíritu mira ¿qué? Hacia arriba. Así que tenemos que combatir, tenemos que pelear. Según Tesalonicenses dice de esta manera: ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, no nos enredamos en las cosas de la vida, en los deseos de la carne, porque nuestro deseo es agradar a nuestro Señor, a nuestro capitán, al comandante supremo de los ejércitos celestiales. Él es nuestro capitán, Él es el que nos ha tomado como soldados, y tenemos que luchar contra la carne, contra Satanás. Tenemos que combatir con el enemigo por nuestro matrimonio. Tenemos que combatir contra el enemigo por nuestros hijos. Porque hay deseos que el enemigo pone en nuestras vidas que afectan a nuestras relaciones, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, y tenemos que vencer a Satanás. Tenemos que derrotarlo. Un día un hombre que vivía en la montaña bajaba con dos perros, uno blanco y uno negro, y los ponía a pelear y hacían apuestas. Y la gente decía, bueno, pues apostaba al negro y ganaba el blanco. Y pues ganaba el señor de los dueños de los perros. Y después bajaban, y entonces todos le apostaban, los volvía a traer, todos apostaban al blanco y ganaba el negro. Y así le hacía. Vez tras vez, hasta que alguien le dijo, oye, ¿por qué no le atinamos? Porque a veces gana el blanco y a veces gana el negro. Y este hombre les dijo su secreto: es al que alimento
ese día es el que gana. ¿A quién estás alimentando? ¿A la carne o al espíritu? Tenemos que combatir contra la carne, porque somos soldados, somos parte del ejército de Dios. La tercera cosa como nosotros debemos de vivir como extranjeros y peregrinos, debemos de vivir como soldados, pero también debemos de vivir como embajadores. Como embajadores. Dice, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. El trabajo de un embajador es representar consecuente e intencionalmente a un líder que no está presente físicamente. Ese es un embajador. Y sabes, tú y yo, si nos llamamos cristianos, automáticamente nos convertimos en embajadores. Representamos a Cristo. Dice que en Antioquía a los primeros cristianos o a los primeros discípulos de Jesús, a los del camino, se refiere así, a los que seguían el camino, los llamaron por primera vez como cristianos. ¿Y qué significa cristiano? O ese apodo que le pusieron a los discípulos de Jesús significa que eran un Cristo en pequeño. Esa es la traducción correcta. O sea, cuando tú dices yo soy cristiano, en realidad estás diciendo yo soy uno que se parece a Cristo. Wow. Entonces, eso que digan, ¿y eso qué es cristiano? ¿Qué están diciendo? Pues no se parece a Cristo. Perdón que lo mencione, pero el otro día vi que creo que es el embajador de México en Alemania, el embajador usa falda, se pone, se pinta. Es un señor, como dicen por ahí. Y cuando yo vi, eso no me representa. Eso no representa a lo que es un mexicano. Y hay cada embajador ahora. Porque antes la carrera diplomática a mí me llamaba la atención, ¿verdad? El ser un diplomático, el poder presentar cartas diplomáticas y tener un entendimiento y un conocimiento de las relaciones internacionales. Eso era todo una profesión, o eso debería ser toda una profesión de saber cómo tratar como embajadores y cómo representar a tu país. Pero tú y yo somos, dice aquí la Escritura, que nosotros representamos a Cristo. Donde sea que estemos en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, en la tienda, en el gimnasio, nosotros tenemos que tener una mentalidad de embajadores. Representamos a Cristo. Representamos al Señor. En 2 de Corintios capítulo 5, verso 20. Ahí está. Somos embajadores
¿De qué? De Cristo. Dios les habla a ustedes por medio de nosotros. En el nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Dios nos ha llamado a ser embajadores. ¿Cómo debemos de vivir? Pues como extranjeros y peregrinos, sabiendo que estamos de paso, que nuestro hogar está allá en los cielos. ¿Cómo debemos de vivir? Como soldados de Cristo, que de todo se abstienen a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Cómo debemos de vivir? Como embajadores de Cristo. Pedro nos dice que esto es realmente nos está diciendo, así es como se ve un cristiano. No nos dice todo lo religioso o todas las acciones religiosas que hoy en día tienen que hacer los creyentes. Tienes que ir a tal congreso, tienes que ir a tal evento, tienes que hacer tal y cual cosa. Nada más son 3 cosas sencillas. Vive como un extranjero. Vive como un soldado. Y vive como un embajador. ¿Está fácil, hermanos? ¿Está complicado? No, ¿verdad? Eso es lo que se nos pide, nada más. ¿Cómo estás viviendo? ¿Piensas en la eternidad? ¿Vives para la eternidad? ¿Vives tu milicia para Cristo? ¿Combates y peleas contra Satanás y contra la carne y contra los demonios en contra de la gente y de la cultura? Representamos a Cristo como es digno. Somos sus embajadores. Quiero que cierres tus ojos. ¿Más sencillo? No puedes hacerlo. Pero ¿cuántos en verdad estamos llenando el requisito? ¿Cuántos estamos viviendo como peregrinos? ¿Cuántos estamos viviendo como soldados? ¿Y cuántos en verdad estamos viviendo como embajadores? Pablo dijo, Dios me puso como embajador. Dios me dio la gracia de ser un embajador de Cristo. Y es por su gracia que nosotros podemos vivir esa vida de peregrinos y extranjeros. Es por su gracia que podemos vivir como soldados. Es por su gracia que podemos vivir como embajadores de Cristo. Señor, gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Que tu palabra, Señor, venga a ser sellada en nuestra alma. Que no solamente sea un alimento a nuestro espíritu este día, pero que tu palabra, Señor, produzca la gracia suficiente para que nosotros podamos vivir este cristianismo auténtico. Este cristianismo no de religión, no de dogmas, no de ritos, no de liturgia, Señor, no de reglas establecidas, pero que podamos vivir
como extranjeros y peregrinos, que podamos vivir como soldados de Cristo, que podamos vivir y aún sufrir penalidades como buenos soldados de Jesucristo, que podamos vivir en verdad como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Gracias, Señor, porque tú no la pones sencilla, Señor. No es fácil, pero es sencillo, Señor, y con tu poder podemos vivir de esa manera. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Da gracias a Dios por su palabra. Vamos a